Hoy comparamos el MacBook Air contra el iPad Air, los dos dispositivos dentro de la familia de Apple con este apellido Air que normalmente viene a significar, por una parte, como es evidente, ligereza. Son dispositivos muy delgados, muy finitos y que pesan muy poco, por lo tanto son muy cómodos, pero además también tienen un muy buen desempeño de la batería, entre otras características, como por ejemplo este año la potencia, y es que estos dos dispositivos se han renovado en 2025. Por una parte tenemos el MacBook Air con el chip M4 y por otra el nuevo iPad Air con el chip M3. Y después de haber hecho para cada uno su review correspondiente, así como algunas comparativas pues de alternativas, por ejemplo del MacBook Air contra el MacBook Pro o de este iPad Air contra el iPad 11 con el chip A16 que también se ha renovado en 2025, pues oye, yo creo que ahora más que nunca podemos tener la duda de si comprarnos un portátil como este MacBook Air o una tablet para este iPad Air, pues por ejemplo para el trabajo, para la universidad, para estudiar o demás. Como siempre digo, en estos casos lo más útil, después de ver este vídeo por supuesto, es ir a cualquier tienda, a cualquier App Store, o si estáis aquí en España y no tenéis una Apple Store cerca, pues os podéis acercar por ejemplo a las tiendas de Katwin, que son resellers y partners oficiales de Apple, y tenéis exactamente las mismas condiciones que en cualquier Apple Store, con la ventaja de que son mucho más numerosas, porque Apple Store hay solamente en unas poquitas ciudades y en cambio Katwin está presente en muchísimas otras. Así que podéis ir tranquilamente, probar estos dispositivos vosotros mismos y si os convencen pues lo podéis comprar directamente también con ellos, y además tenéis algunas ventajas como por ejemplo el poder probar durante 3 meses gratis los servicios de pago de Apple, que es algo exclusivo de Katwin. También os recomiendo visitar su web porque normalmente tienen ofertas y rebajas que no vemos en las webs oficiales de Apple. Así que nada, muchas gracias a Katwin también por dejarme estos dispositivos para poder traeros todo este contenido a vosotros, pero vamos a seguir con el vídeo porque, como decía, dando un poco de contexto, lo primero que quiero repasar son sus precios base, como siempre. La primera diferencia es que, aparte de las cosas que podamos configurar después, el MacBook Air solamente tiene dos modelos. Podemos elegir entre el MacBook Air de 13 pulgadas o el MacBook Air de 15 pulgadas, que empezarían en 1.200 y en 1.500 euros respectivamente. Por su parte, este iPad Air también tiene un modelo de 11 pulgadas que empezaría en 699 euros y un modelo de 13 pulgadas que empezaría en 949 euros. Pero es que esto sería para las versiones de esta tablet que únicamente tienen Wi-Fi, pero es que además a estos iPad Air los podemos configurar con una versión con datos móviles, con una eSIM, lo que nos subiría un poquito el precio hasta los 869 euros para la versión de 11 pulgadas y a los 1.119 euros para la versión de 13 pulgadas. Vamos a seguir con la comparativa, empezando por el diseño, porque, bueno, evidentemente uno es una tablet y el otro es un portátil. Evidentemente esta es la primera diferencia, pero bueno, luego tenemos cosas muy parecidas como que ambos chasis son de aluminio, los colores también son parecidos con un azul cielo, plata, blanco estrella y medianoche como opciones para el MacBook Air y un azul púrpura, blanco estrella y gris espacial para este iPad Air. En cuanto a las dimensiones y el peso de este MacBook Air, pues estaría en unos 20 x 30 para la versión de 11 pulgadas con un peso de un poquito más de 1 kilo y unos 25 x 35 más o menos para la versión de 13 pulgadas que se sube al 1,5 kg. Eso sí, ambos miden apenas un poquito más de 1 centímetro de grosor, pero claro, esto el iPad Air lo lleva mucho más allá porque tan solo tiene un poquito más de medio centímetro de grosor. Claro, es muchísimo más fino y además pesa menos, porque la versión de 11 pulgadas pesa 460 gramos, mientras que la de 13 se sube a los 600 gramos, pero claro, ambas son la mitad de los MacBook Air, así que claro, esto también se nota mucho. Y en cuanto al resto de dimensiones, pues medirían 18 x 25 en la versión de 11 pulgadas y 21 x 28 en la versión de 13. Y claro, lo que más va a afectar esta decisión de tamaño es a la pantalla que nos encontremos, que ojo, es bastante parecida entre los dos dispositivos, porque ambas pantallas tendrían tecnología Liquid Retina, es decir, estarían retroiluminadas por LED y con tecnología IPS. Eso sí, evidentemente la pantalla del iPad Air va a ser multitouch, es decir, va a ser táctil y con varios dedos, y en cambio la del MacBook Air pues no es táctil, es una pantalla normal y corriente. Estáis viendo ahora mismo las resoluciones y las densidades de píxeles por pulgada en pantalla y bueno, pues podéis ver que las resoluciones son ligeramente superiores en los MacBook Air y en cambio la densidad de píxeles es un poquito más alta en los iPad. Eso sí, ambas pantallas son fantásticas y tienen calibración de colores P3 para asegurar que los colores se ven realmente bien, pero otra diferencia que vamos a ver es que los iPad cuentan con una cubierta oleófuga antihuellas y además una película antirreflejos, y encima si cogemos el iPad Air de 13 pulgadas, la versión más grande, vamos a tener un brillo un poquito superior de
400 nits, mientras que en todos los otros modelos vamos a tener 500 nits de brillo. Y bueno, por último, en cuanto a pantallas, que sepáis también que ambas tienen un refresco de 60 Hz. Pero es que además este iPad Air lo podríamos utilizar tanto con el Apple Pencil USB-C que tengo aquí mismo, como con el Apple Pencil Pro, que lo vamos a poder utilizar para pintar, escribir o cualquier tipo de cosa con este iPad. Y evidentemente el MacBook Air, al no tener ni siquiera pantalla táctil, pues no vamos a poder utilizar nada de esto. Pero lo que sí que tiene el MacBook Air, y encima lo trae incluido como buen portátil, es un teclado, porque este MacBook Air sí que trae teclado, pero lo tendríamos que comprar aparte. Sería el Magic Keyboard Folio, que también lo han renovado en 2025 con el lanzamiento de este nuevo MacBook Air, pero bueno, pues eso lo tendríamos que comprar aparte y sumárselo al precio de este iPad. Y voy a repasar ahora muy rápido un par de detalles que creo que son un poquito menores y vamos a ir ya al plato gordo, al meollo de la cuestión, a lo importante, pero primero te recuerdo que puedes visitar tuapplemundo.com para estar al día de todas las novedades sobre los dispositivos de Apple. Así que venga, vamos a ver ahora las cámaras de estos dispositivos. Por su parte, el MacBook Air tiene una cámara de 12 megapíxeles con tecnología Center Stage y grabación de vídeo en 1080p, que sería exactamente lo mismo que encontramos en la cámara selfie de este iPad Air, una cámara de 12 megapíxeles con Center Stage. Eso sí, es bastante más angular, pero es que encima tiene una cámara trasera también de 12 megapíxeles, pero esta vez con un zoom de 5 aumentos y encima con grabación de vídeo a 4K 60 frames. Así que bueno, creo que simplemente por versatilidad, por cantidad de opciones, pero es que además también por calidad me gustan un poquito más las cámaras de este iPad Air. En cuanto al audio, ya sabéis que lo que más me gusta es simplemente dejaros una muestra y que decidáis vosotros mismos cuál os gusta más. Pero eso sí, esta vez me gustaría detallar que este MacBook Air cuenta con 4 altavoces ocultos debajo de su teclado y que son compatibles con Dolby Atmos, pero además contamos con un jack de 3,5 mm para enchufar nuestros cascos, algo que no encontramos en este iPad Air, que no tiene jack de 3,5 mm y que tan solo tiene altavoces estéreo. Eso sí, en ambos tenemos Bluetooth 5.3 para conectar cualquier accesorio, incluidos auriculares, y también tenemos Wi-Fi 6E, y os recuerdo que en los iPad Air podemos elegir la opción de Wi-Fi con datos móviles para también tener 5G mediante una eSIM. En cuanto a puertos, la verdad que el MacBook Air también tiene algo de ventaja, porque este iPad Air pues tan solo cuenta con un puerto USB-C, que en este caso lo podríamos usar tanto para la carga como para transferencia de archivos de hasta 10 GB por segundo, y también lo podríamos utilizar como DisplayPort para poner la pantalla de este iPad, por ejemplo, en nuestra televisión o en un monitor como este que tengo aquí detrás. Pero es que por su parte el MacBook Air no solamente tiene el puerto de carga magnético con tecnología MagSafe, sino que además tiene el jack de 3,5 mm del que hablaba antes, y además añade dos puertos USB-C con tecnología Thunderbolt 4, que también lo podríamos utilizar para cargar, y con tecnología DisplayPort igual que en el iPad Air, pero es que encima nos permite transferencias de hasta 40 GB por segundo, es decir, 4 veces más rápidas que las que veíamos en el iPad Air, por lo que, bueno, este punto creo que se lo lleva el MacBook Air. Y para terminar con estos pequeños extras, que sepáis que en ambos dispositivos tendríamos Touch ID, porque en el iPad Air lo podríamos utilizar mediante su botón de bloqueo, y en el caso del MacBook Air, pues dentro de su teclado tenemos integrado en la tecla de encendido también un sensor de huellas para utilizar Touch ID y desbloquearlo con cualquiera de nuestros dedos. Pero ahora sí, ya nos hemos quitado toda la morralla del vídeo, todos esos detalles, y vamos a lo gordo, vamos a lo importante, vamos a comparar los procesadores. Por una parte tenemos el chip M3 dentro de este iPad Air y el chip M4 dentro del MacBook Air, por lo que ya estáis viendo que son versiones consecutivas de los chips de sobremesa de Apple, así que esto va a estar muy reñido, van a tener potencias muy similares, pero aquí viene un cambio muy importante, y es que el iPad Air tiene tan solo 8 GB de RAM, mientras que el MacBook Air de base nos viene con 16 GB, que ya es el doble, pero es que lo podemos subir hasta los 24 o los 32 GB, es decir, vamos a tener muchísima más RAM en el MacBook Air que en el iPad Air. Y aquí estáis viendo algunas puntuaciones de benchmark y de pruebas que les hemos realizado, pero ¿en qué se traduce realmente esto? Pues bueno, a la hora de la verdad, esto depende un poco de lo que vayas a hacer tú con este dispositivo. A lo mejor vas a exprimir muchísimo más la RAM que es capaz de utilizar este MacBook Air, o
por otra parte, pues te resulta mucho más versátil la pantalla táctil de este iPad Air. Si por ejemplo tienes un trabajo un poquito más gráfico, como algo de diseño o algo así, también puedes editar un poco incluso con Final Cut en este iPad Air. Este MacBook Air, te recuerdo que no tiene ventilación de igual manera que este iPad Air, así que bueno, en cuanto a potencia bruta, es verdad que el MacBook Air está un pelín por encima, pero eso sí, no creo que la diferencia entre uno y otro sea la noche y el día y que de verdad vaya a hacerte decantarte por uno u otro, excepto, como digo, por la memoria RAM. Eso sí, el software sí que es ligeramente distinto. Tenemos en un caso macOS en el MacBook Air y iPadOS en el iPad Air. Uno está pues más diseñado para controlarlo mediante gestos táctiles y demás. Por ejemplo, Final Cut es un ejemplo muy bueno porque no tiene nada que ver el Final Cut que encontramos en el MacBook Air con el que tenemos en el iPad Air. Y bueno, pues aquí ya creo que depende un poquito de gustos y de lo que estés más acostumbrado tú, pero eso sí, lo que vamos a encontrar en los dos, por ejemplo, es Apple Intelligence y todas las herramientas de inteligencia artificial de Apple, como ChatGPT integrado dentro de Siri, las herramientas de escritura, el Gmoji. Esto lo vamos a tener en los dos dispositivos por igual. Y en cuanto a la batería, que como comentaba al principio es otro de los puntos fuertes de estos dos dispositivos, la verdad que totalmente cierto que los dispositivos con el apellido Air tienen muy buena duración de batería, y la verdad que esto es la cosa que más loco me ha dejado de estos dos dispositivos al probarlos, es que les dura muchísimo la batería. Desde luego, si vais a elegir cualquiera de estos dos para vuestro trabajo o para los estudios y demás, de verdad que esto os podéis despreocupar totalmente porque van a rendir genial. Es verdad que evidentemente el MacBook Air, al ser un poquito más grande, pues tiene una batería un poquito mayor y nos va a durar un poco más, pero es que ya os digo que la batería de este iPad Air dura de sobra durante todo el día. A lo mejor, claro, esto ya depende también un poco de las actividades que hagamos cada uno. Efectivamente, si vas a estar, pues no sé, renderizando vídeo uno tras otro y exprimiendo la potencia al máximo, pues te vas a fundir la batería mucho más rápido que si lo utilizas, pues por ejemplo, para texto o para dibujar o cosas así, que son tareas un poquito más livianas, y en ese caso sí que te va a durar todo el día sin ningún problema. Eso sí, efectivamente, el MacBook Air pues también le gana en duración de batería, y en lo que también le gana es en el almacenamiento, porque si sois alguien que utiliza muchísimo almacenamiento, pues que sepáis que el MacBook Air empieza en los 256 GB y se sube hasta los 2 teras, es decir, gana tanto en el almacenamiento mínimo a este iPad Air, que en cambio empieza en los 128 GB y tan solo se sube hasta 1 tera de almacenamiento. Bueno, solo entre comillas, pero bueno, el doble en el MacBook Air, que tiene 2 teras. Evidentemente, la elección que hagamos de almacenamiento, así como de pues el tamaño, las versiones, la memoria RAM, etcétera, en cada uno de estos dispositivos se va a ver reflejado también en su precio. Que sepáis que en las reviews de cada uno de estos dispositivos pues vemos en detalle cada una de las configuraciones de estos dispositivos, las más baratas, las más caras, con accesorios, sin accesorios, etcétera, en todas las monedas. Así que bueno, si lo queréis ver más en detalle lo tenéis ahí. También repasábamos al principio del vídeo los precios en los que empiezan estos dispositivos, y bueno, en conclusión, creo que ambos dispositivos son realmente muy buenos, son geniales opciones para trabajar. Es verdad que creo que la lección está básicamente en el trabajo que tengas tú o para lo que los vayas a utilizar tú. Es verdad que si tienes un trabajo, pues como digo, un poquito más gráfico, si vas a exprimir mucho la pantalla táctil o el poder utilizar el Apple Pencil con este iPad Air, pues es una elección genial, te va a durar muchísimo la batería. Además es muy ligero y muy cómodo, te lo puedes llevar a cualquier parte sin ningún problema. Y en cambio, si tienes un trabajo un poquito más complejo o que tengas que exprimir un poquito más la potencia o la versatilidad de tu dispositivo de trabajo, pues en ese caso te recomiendo el MacBook Air. Yo, por ejemplo, en mi caso, para edición de vídeo me decantaría más por el MacBook Air, no tanto por la diferencia de software, que también llevo mucho tiempo acostumbrado a la versión de Final Cut de MacBook Air, entonces la versión de iPad se me hace un poco extraña, pero también es por esa versatilidad que me da pues los puertos USB-C que me permiten transferir archivos mucho más rápido, o simplemente la opción de utilizar el jack para conectar unos auriculares, porque personalmente me gusta mucho más esta opción que utilizar unos altavoces Bluetooth, porque me da la sensación de latencia o de retardo, prefiero que sea por cable. Así que bueno, como digo, hay cosas que ya son preferencias personales. Espero de todas maneras que este vídeo te haya ayudado a decidirte entre uno de estos dos dispositivos, que son geniales, la verdad que me encantan los dos. Si es así, si te ha gustado, déjame un like, y te recuerdo también que te suscribas y que actives las notificaciones para no perderte ningún vídeo de Tu Apple Mundo en el futuro, como por ejemplo estos dos que tienes por aquí, que seguro que también te gustan mucho porque están relacionados y recomendados específicamente para ti. Así que nada, muchas gracias por verme en este y nos vemos en el próximo. ¡Chao!